Hola a todos, seguro ya devoraron las películas de Duna de Denis Villeneuve y se quedaron impresionados con la escala, los gusanos de arena y las batallas de guerrillas. Pero si rescatamos un poquito la superficie de la especie, nos damos cuenta de que la obra de Frank Herbert no es solo una fantasía espacial, es una alegoría brutal sobre colonialismo, el petróleo y las tensiones de Medio Oriente. Hoy vamos a profundizar en Arrakis, pero no con manuales de supervivencia en el desierto, sino con las gafas de dos de los pensadores de las relaciones internacionales y los estudios postcoloniales más importantes del siglo XX, Edward Said y Frank Fanon, así que prepárense porque el viaje de hoy cambiará por completo la forma en que verán la película. Empecemos con el intelectual palestino Edward Said en su obra cumbre, Orientalismo. Said nos explica cómo las potencias occidentales construyen históricamente una imagen deformada de las culturas de Oriente. No las describían como eran, sino como un reflejo de sus propios deseos o temores, un lugar místico, exótico, estancado en el tiempo, pero sobre todo habitado por salvajes que necesitan un salvador externo. Si se fijan, Arrakis es el lienzo orientalista perfecto. La especia melange es la metáfora evidente del petróleo. Los Fremen usan destiladores que parecen turbantes, hablan con términos de raíz árabe y viven bajo una espiritualidad profundamente mística. El imperio, tanto los Harkonnen como el emperador, miran a los Fremen como simples ratas del desierto. Los deshumanizan para legitimizar el saqueo de sus recursos, como bien señala Said en su libro. Villeneuve captura esto a la perfección. Para los colonizadores, los Fremen no son actores políticos legítimos, solo son parte del paisaje exótico o una fuerza de trabajo a la que hay que dominar. Incluso cuando los Trident intentan ser buenos, siguen operando bajo la misma lógica, utilizar la fe de los nativos para sus propios fines geopolíticos. Pero la historia da un giro radical en la parte 2. Los Fremen se cansan de ser el paisaje y deciden recuperar su soberanía. Para entender esta transición tenemos que viajar con el psiquiatra y filósofo caribeño Frank Fanon, quien analizó los procesos de descolonización en el norte de África. Fanon argumenta que el colonialismo no es una estructura que se pueda desarmar con diplomacia o buenos modales, porque ésta nació de la fuerza bruta. Por lo tanto, el oprimido recurre a la violencia para desintoxicarse del miedo y recuperar su dignidad. En pocas palabras, cuando estamos mirando a los Fremen del Sur radicalizados destruyendo la infraestructura de los opresores, estamos viendo el concepto de liberación de Fanon en acción. El pueblo colonizado deja de ser el objeto pasivo. Escuchen cómo lo describe Fanon. Sin embargo, aquí es donde Duna introduce su advertencia más oscura, una que conecta de forma brillante con los temores del propio Fanon. ¿Quién termina liderando la revolución Fremen? Un aristócrata del imperio, Paul Atreides. Fanon advirtió muchísimo sobre los peligros de los liderazgos mesiánicos o de las élites que secuestran las demandas legítimas del pueblo. Cuando Paul asume el rol de Mesías, instrumentaliza el fundamento religioso y la rabia acumulada de los Fremen, no para una liberación horizontal, sino para reclamar el trono imperial que le robaron. Fanon lo predijo así al hablar del peligro post-independencia. En el universo de Duna, los Fremen creen que ganaron su libertad, pero en realidad han sido integrados a una nueva estructura de dominación feudal a gran escala galáctica. Al final, la genialidad de Duna radica en que destruye el mito del Salvador Blanco. A través de Said entendemos cómo el Occidente ha fantaseado con el Medio Oriente, convirtiéndolo en un tablero de ajedrez geopolítico, y a través de Fanon descubrimos que los procesos de descolonización son laberintos complejos donde la violencia mal canalizada puede terminar replicando las mismas monstruosidades del opresor, tal como nos recuerda este último pasaje. Paul Atreides no creó un hombre nuevo, revivió un imperio viejo con ropa del desierto. Por eso Duna sigue siendo tan vigente. Esto nos va a recordar la verdadera liberación. No se encuentra en los líderes perfectos, sino se va a encontrar muchísimo más en la capacidad de los pueblos de que estos escriban su propia historia sin intermediarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los Fremen lograron independizarse o solo cambiaron de dueño? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo análisis. Así que, bye.